Muy buenas noches, ecuatorianos. Aquí estamos junto a Carlos Rabascal. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Andrés, ¿cómo estás tú? ¿Cómo sigue la salud? Bien, bien, sabes que bien, ya en pleno proceso de recuperación. Desafortunadamente todavía tengo una alta presencia del virus en mi cuerpo. Nos tocó posponer por unos días el lanzamiento de la campaña, pero igual estamos muy motivados porque seguimos a través de las redes sociales, de los medios digitales, a partir de todo lado, ya sabes. Así te noto, carga viral alta, pero también con una carga de pasión inmensa por recuperar nuestra patria y devolvérsela al pueblo, mi querido Andrés. Así es, hermano, así es. Estamos bien motivados, estamos pensando mucho, procesando, planificando, reuniéndonos por el Zoom, por los distintos medios que nos da la tecnología. Y bueno, ahora compartiendo con los ecuatorianos también en esta noche, saludando a todos quienes están conectados en el Facebook Live de las distintas provincias de nuestra patria. Ya sabes que nos llegan saludos, la gente entusiasmada de querer escuchar nuestras propuestas para dar soluciones a nuestro pueblo. Vamos a seguir compartiendo, ¿no? Déjame decir, Andrés, que a la hora de la hora y a la hora de la verdad, en los recorridos que tanto haces tú y yo por el territorio ecuatoriano, lo que nos dicen es: ustedes están marcando la diferencia, son los únicos que están generando propuestas para realmente retomar el rumbo, generar un cambio con transformaciones estructurales del país. Esa es, hermano. Nosotros realmente estamos planteando ideas, propuestas, planes, proyectos para el país. La discusión en el Ecuador se basa sobre lo que nosotros estamos planteando y eso es bueno porque significa que el Ecuador está discutiendo ideas. Y hoy vamos a presentar al Ecuador nuestra propuesta para aliviar al pueblo de las deudas, del acoso de los banqueros. Vamos, Carlos, comencemos esta transmisión de Facebook Live. Ya tenemos a miles de ecuatorianos conectados desde las distintas provincias de nuestra patria y entonces con esto que teníamos planificado para presentar a todo el mundo. Gracias, Andrés, y esto lo hacemos a continuación de lo que ya se presentó, que es la propuesta de las 800,000 plazas de trabajo dignos con seguridad social. Esto, Andrés, es importante y amigas y amigos, es fundamental, porque la diferencia entre este binomio de la esperanza de Andrés Arauz y Carlos Rabascal en esta lista de Rafael Correa, hay un elemento diferenciador con nuestros adversarios políticos, es que nosotros establecemos como prioridad a la gente, es decir, a ustedes, amigas y amigos, hermanas y hermanos, y a sus familias. Vivimos una pandemia en medio de una economía que ya se venía deteriorando antes de la pandemia, en el año 2019. Y la pandemia agrava la situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Este gobierno o este cogobierno de Lenín Moreno, Lasso y el grupo de banqueros no entendió que tiene que establecer como prioridad a la gente. Y en medio de esta crisis, ¿qué hizo? Aprobó una ley mal llamada humanitaria que precarizó el trabajo, permitió el despido masivo y redujo los ingresos en el sector privado hasta el 50%. ¿Y por qué digo que es un cogobierno? Porque todas las leyes, proyectos de ley que envió a la Asamblea este gobierno fue aprobado con la votación de Creo, Partido Social Cristiano y Alianza País, el partido de Lenín Moreno, en un 87%. Esa es la diferencia. Esos son los candidatos oficiales, tanto los gobiernos de Alianza País y de Guillermo Lasso. Pero por otro lado, impidieron, dentro de su óptica neoliberal de la derecha y de la oligarquía ecuatoriana, impidieron un momento de crisis que el Estado ecuatoriano se pueda autofinanciar para que no dependa de prestamistas externos y de la banca internacional, en vez de poderse autofinanciar con créditos internos, y que para aquello es importante y trascendente, mi querido Andrés, el Banco Central del Ecuador. Y ya vamos a hablar del riesgo que hay en querer privatizar el Banco Central, mi querido Andrés, de parte de este cogobierno de la derecha de Moreno y Guillermo Lasso. Pero lo peor de todo esto también... Yo recuerdo, perdóname, Carlos, recuerdo cuando conversamos hace muchos meses, cuando estábamos hablando de la posibilidad de formar parte de este binomio de la esperanza, que nos extrañábamos de lo absurdo que era que el gobierno haya hecho eso,
y ocasionado tanto daño para los ecuatorianos. Qué bueno que ahora estemos totalmente en ese camino para rectificar este absurdo y nuevamente corregir el rumbo que tiene que retomar el Ecuador. Mi querido Andrés, desde la primera vez que conversamos, ¿te acuerdas de esa conversación? Más Claro. de 3 horas tú y yo a solas, en una oficina ahí, recién conversando, intercambiando criterios y coincidimos en todo. Nuestra visión de país es exactamente igual. Y por tanto, Maravilla. es imposible haberte dicho que no en acompañarte, y me siento orgulloso de acompañarte a ti, joven profesional de 35 años con gran conocimiento, experiencia en el manejo de la cosa pública y con un conocimiento de la economía, que estamos ahí, querido Andrés, para el país de la crisis, sacar a nuestra gente de esta postración, frustración que está viviendo en estos 3 años y medio. Pero mira lo ilógico que es que aquí es donde uno se indigna, donde uno reacciona. El ex ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, antes de irse a ocupar un cargo internacional que adicionalmente es prohibido y que el Procurador General de la Nación forja un documento, un informe diciendo que el BID no es un banco, que no es una institución financiera. Es ahí entonces donde existe el abuso, donde se deteriora la credibilidad del Estado, libera la fórmula, modifica la fórmula de cálculo de las tasas de interés con las cuales podrá incrementarlas. Prácticamente le permite a la banca establecer y las liberaliza. Pero el Fondo Monetario Internacional tiene una exigencia, aparte de las condiciones que son tremendamente, que tú y yo no vamos a permitir que se ponga el pueblo ecuatoriano de rodillas, quiere y pretende a última hora, en esas condiciones, que el gobierno ecuatoriano, este cogobierno de Lasso y Moreno, envíe un proyecto de ley, mi querido Andrés, y ese proyecto de ley es prácticamente para que nuestro gobierno no pueda acudir al autofinanciamiento, pero que pretenden privatizar el directorio del Banco Central. Prácticamente pretenden privatizar al Banco Central. ¿Para qué? Para regresar al pasado, a esa equivalente de la Junta Monetaria, donde la banca establecía las condiciones de la política monetaria y financiera en el país. O sea, los ratones cuidando del queso, mi querido Andrés. Pero más allá de eso, los bancos centrales en todo el mundo en medio de la pandemia, ¿qué hicieron? Otorgaron financiamiento a sus respectivos estados para poder inyectar recursos económicos para que primero, con varios objetivos: vida, salud, educación pública, producción y empleo. Y aquí se hizo todo lo contrario. Se le quitó al Estado ecuatoriano 2.000 millones de dólares. Una barbaridad, mi querido Andrés, amigas y amigos, para pagar anticipadamente dividendos de la deuda externa que vencían recién en el 2022, en el 2023. Ahí está claramente que no tienen prioridad por nuestra gente. En todo el mundo se entendió que había que disminuir las tasas de interés, que había que bajar las tasas de interés para poder ayudar a los sectores productivos, especialmente de las micros, pequeñas y medianas empresas. Solo en Perú, aquí nomás con moneda propia, 4%, igual que en Colombia, 4%. Y nosotros con dólares tenemos tasas tremendamente elevadas. Pero lo que es peor, por propias recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, se han inyectado recursos públicos para evitar la paralización de la economía interna. Porque si se paraliza la economía interna, si se le quita ingreso a los trabajadores que son representantes de familia, ¿qué va a pasar? Si no hay trabajo y no hay ingreso, no hay consumo. Y a menor consumo, menor producción, mayor desempleo y menor inversión. Pero ahí está la dualidad, ¿no? El Fondo Monetario recomienda esto, pero a nosotros en el Ecuador, ¿qué nos recomienda? Que nos recomienda es retirar plata de la economía. No establece la oportunidad de inyectar recursos en la economía. Y bueno, pero además de eso, el gobierno de la banca tiene un contrasentido con el mundo. ¿Cuáles son las medidas que se adoptaron, Andrés? Se prohibió que el Banco Central pueda financiar al gobierno. ¿Qué tan importante, hermanas y hermanos ecuatorianos?
es que podamos recuperar el Banco Central del Ecuador, porque a través del Banco Central del Ecuador podemos hacer política monetaria, podemos inyectar recursos, generar un shock de entrada, inyectando recursos para hacer reactivar y dinamizar la economía, y eso es fundamental. Los países en el mundo lo están haciendo, Se emitió regulaciones que además ha permitido, como lo dije antes, liberar las tasas de interés en un momento como el de ahora, en crisis, cuando tenemos que entrar más bien a regular esas tasas de interés. Y ya en las propuestas tú, Andrés, lo vas a tocar. Se incrementaron durante los 2 últimos años los costos de los servicios financieros, encareciendo transacciones digitales y electrónicas. Es decir, en vez de permitir el aceleramiento, la aceleración de las transacciones a través de medios electrónicos, incrementan las comisiones, porque a ellos no les interesa que haya un mayor nivel de transaccionalidad y que la gente genere un consumo presionando la demanda agregada, presionando al consumo para que la producción suba y el empleo suba. No, ellos están preocupados por sus utilidades, básicamente. Pero es que la banca no está entendiendo que tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. Por eso esta reunión con Andrés y con ustedes, mis queridos amigas y amigos, hermanas y hermanos, es tremendamente importante, porque aquí vamos a proponer cómo ayudamos al país y a ustedes a salir de la crisis. Se eliminaron los subsidios en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria que ponía en riesgo la vida, la salud, la educación pública, la producción, el empleo, el trabajo. Y se adoptaron políticas que incrementaron el desempleo durante la crisis con la complicidad del Fondo Monetario Internacional. 620.000 plazas de trabajo destruidas, 300.000 trabajos dignos, formales de seguridad social. De ahí que vamos, y nosotros, con Andrés Arauz, ha propuesto, nuestro candidato a la vicepresidencia de la República por la lista 1, que ha propuesto las 800.000 plazas de trabajo dignos con seguridad social, fundamental. Pero, ¿cuáles han sido las medidas de la banca que no han servido? Miren ustedes. En medio de la crisis, la lógica, el sentido común, la solidaridad que decía, que si los mercados se cerraron, que si la gente perdió, los trabajadores perdieron trabajo y perdieron ingresos, y el sector no consumía en la economía, no había producción, porque nadie va a producir para que no le compren, ¿verdad? Entonces, si no se podía producir, no se podía vender. Pues, si no se podía vender, no se podía facturar. Y si no se podía facturar, no se podía cobrar. Y si no se podía cobrar, no se podía pagar. En medio de la pandemia, entonces, tanto ciudadanos como las micros, pequeñas y medianas empresas entraron en mora. Por tanto, ahí era necesario entrar en un programa urgente, emergente y obligatorio para poder reestructurar, reprogramar esos pasivos, esas deudas a mediano, largo plazo, con periodo de gracias, con disminución de las tasas de interés. Pero no, este gobierno de Moreno y Lasso, ¿qué hicieron? Mandaron una ley mal llamada humanitaria, donde le dijeron a los ciudadanos y a las empresas, vayan a ver cómo renegocian con la banca. Tremendo desequilibrio. ¿Quién tiene el sartén por el mango? ¿Los ciudadanos, los micros, los pequeños, los medianos o la banca? De ahí entonces, si vemos esta cifra en el cuadro que estamos presentando y compartiendo con ustedes, hermanas y hermanos, veamos que los bancos privados grandes refinanciaron apenas el 7% del total de la cartera, el 7% apenas. Y para tener un ejemplo, los bancos privados medianos apenas refinanciaron, reestructuraron el 1,95, el 2% del total de la cartera. Y más bien los bancos privados pequeños reestructuraron el 10,78, el 11%. En promedio, los bancos privados apenas reestructuraron, permitieron reestructurar esas deudas en condiciones que tampoco eran las mejores, en menos del 6% del total de la cartera. Pero aquí está la incoherencia. Veamos lo que ha hecho el Banco de Guayaquil y lo que ha hecho el Banco del Pacífico. Y estos datos no son de Andrés Arauz, no son de Carlos Rabascal. La fuente es la Superintendencia de Bancos. ¿Sabes, Andrés, cuánto reestructuró el Banco de Guayaquil? Sí, el banco cuyo representante y principal accionista es el señor Lasso.
apenas reestructuró el 3%. El 3%. El mismo que dice que tenían que haber reestructurado los banqueros, el que menos reestructuró, ¿no? El que menos reestructuró, pero ya te voy a dar otro dato que es más alarmante y donde se muestra y se refleja la incoherencia del discurso político del señor Lasso, del movimiento Creo con el Partido Social Cristiano. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace al amparo de un paraguas oculto que trata de ocultar. Es una especie de doble vida, mi querido Andrés. Pero míralo, el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico reestructura al 19,47%, que siendo bajo es mucho más que lo del Banco de Guayaquil. Es ahí entonces, Andrés, que es la importancia de retener, de mantener al Banco del Pacífico en manos del Estado ecuatoriano, porque nos permite, pues, a través de la banca pública, a través del Banco del Pacífico, establecer ciertos mecanismos, incluso hasta del mercado, como política monetaria para incidir en el mejoramiento, en el acceso y mejores condiciones y al crédito de nuestra gente. Oye, no te olvides, Carlos, que justo fue, creo, el partido de Lasso, que cuando la Asamblea dijo que se transparente a quién están vendiendo el Banco del Pacífico, todos quieren saber simplemente la verdad, la transparencia, la información. Y creo votó en contra de la transparencia, Carlos. Por 2 ocasiones declararon reservada la información de a quién estaban vendiendo el Pacífico. ¿Por qué será? Pues no. Y tú y yo tenemos un compromiso con la gente. Revisar todas estas cosas que a última hora les quedan 5 meses, y están apurados, quieren poner el pie en el acelerador para privatizar todo. Y eso tú y yo lo hemos conversado, Andrés, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir y ellos lo saben y el pueblo ecuatoriano lo sabe. Por eso ese 7 de febrero se pronunciará con contundencia, porque sabe que nosotros estamos cuidando el patrimonio de todos los ecuatorianos, las madres de familia, los padres de familia, los empresarios que necesitan crédito, saben que aquí está la opción para poder recuperar también la economía, el emprendimiento y que el negocio salga a flote. Ya vamos a ver los detalles, pero sigue, Carlos, no te interrumpas. Andrés, no, tranquilo, hermano, y así es. Por eso que nosotros proponemos trabajo, futuro y dignidad, porque estamos orientados, nuestra visión de desarrollo, nuestra visión de plan de gobierno al amparo de nuestra gente, Estado social, sociedad de bienestar y igualdad de oportunidades, inclusión económica, laboral, social, principios elementales de derechos fundamentales y universales como la justicia social. Pero ¿qué hizo el banco del candidato banquero Guillermo Lasso? Que en esta campaña, además, se ha dedicado a crear pánico financiero. Y a través de sus legiones de trolls trata de distorsionar. No han hecho una sola propuesta positiva, más bien todo lo contrario. Tratan de distorsionar y siguen cayendo en esta campaña tóxica, de esa campaña clásica del pasado, cuando debemos entrar a una campaña de propuesta. Andrés, ya visualizo el debate. Tú, joven con experiencia, que además ya debatiste con él. Mucha gente no sabe, pero tú ya debatiste con él. En el marco de la Asamblea Nacional Legislativa, tú ya lo contarás. Es más, ese debate en que pusiste en su sitio hasta te hizo casar, porque te enamoraron. Pero bueno, vamos a ver. Esa es buena historia, la vamos a guardar, está buena. Hermano querido, eso es un storytelling, eso es una historia ciudadana. Eso tienes que compartirlo con nuestra gente, con la ciudadanía, porque vamos a gobernar para todo. Pero las medidas del gobierno de la banca, ¿qué hizo el banco del candidato banquero? Si pasan a la otra lámina, por favor, ¿qué hizo el candidato del banco, del representante del Banco de Guayaquil? Mira tú. Acuérdate su expresión, ¿qué dice aquí el candidato a la presidencia de la República de Creo, Guillermo Lasso? Voy a leer textualmente lo que dice aquí porque esto es importante. Ha hecho un llamado a los banqueros para que faciliten la reestructuración de las deudas de sus clientes. Dice, no hay mala fe de deudores. Un banco no saca nada con quedarse con los bienes de algunos que no pudo pagar o que no pudieron pagar. A poner el hombro
porque juntos podemos sacar adelante en el Ecuador. ¿Esto dijo quién? Esto dijo el candidato banquero Guillermo Lasso. Pero veamos lo que dice y veamos lo que hace su banco. Lo que hace su banco. En el cuadro de abajo dice recuperación de activos, de activos financieros. A ver, Banco de Guayaquil, es decir, le quitó bienes a sujetos de créditos que son ciudadanos y o empresas, propiedad de ciudadanos, que seguramente son de las micro, pequeñas y medianas, 44% en relación al año 2019. Es decir, en esa recuperación de activos se incrementó en relación al año 19 44%. 44%. Y no es que la banca tenía que entender que no era pecado que en medio de una crisis no se pueda pagar y que tenían que entrar en una reestructuración. 3% reestructuró el total de la cartera e incrementa la recuperación de los activos en 44%, es decir, le quita bienes a los ciudadanos y a las empresas propiedades ciudadanas. O sea que ahora las motos, los carros, las casas que eran de la gente, se las llevó el banco, como ocurría en España, así en otros lados. Motos, casas y a lo mejor incluso hasta unidades productivas. Y a lo mejor hasta unidades productivas. Pero mira también lo que hace Diners. Mira lo que hace Diners. 49% de incremento de recuperación de activos en relación al año 2019. Ahí están las grandes instituciones que se rasgan las vestiduras. No existe la prioridad de la gente. Pero mira en el cuadro de arriba, miremos en el cuadro de arriba. Miremos el Banco Guayaquil, cómo crece en el cobro de intereses. 21,27%, un incremento de 60 millones. Y mira cómo crece la colocación de crédito. Es decir, cuando más se necesitaba crédito, apenas creció en 3,24%. Pero sin embargo, en la cobro en los intereses, crece 21%. Y aquí habría que establecer en relación y un análisis comparativo los indicadores del Banco Guayaquil versus el total del banco privado. El total del banco de privados crece en cobro de intereses en 4,61% y el Banco Guayaquil es 21%. Y mira tú, en la colocación de crédito disminuye en 2,65% el sistema de los bancos privados. Pero vamos a lo siguiente, es la incoherencia, el doble discurso, que por un lado dice, señores de la banca, no hay cómo asfixiar, no hay cómo perseguir. Estamos viviendo una situación difícil y sin embargo, es el banco que más crece en el cobro de intereses y adicionalmente es el banco que crece más en quitarle casa, vehículos y unidades productivas a la gente, mi querido Andrés. Pero no son los únicos abusos. Tú conoces también de otros abusos, porque tú eres experto no solo en economía, sino en temas financieros. Y ahí está el elemento diferenciador. Tú y yo y nuestro equipo de asambleístas y equipo de técnicos estamos preparados para gobernar y sacar al país de la crisis, porque sacar al país de la crisis es llevar a nuestra gente a un nuevo horizonte lleno de oportunidades, Andrés. Claro que sí, Carlos. Tú lo has dicho, estamos preparados, tenemos una formación de larga data, con un equipo además enorme de gente que se ha dedicado a estudiar esto. Mira, aquí quiero compartir algo que, por cierto, lo estudiamos desde el Observatorio de la Dolarización, desde la veeduría ciudadana, cuando estábamos monitoreando y chequeando lo que hacían los banqueros durante la pandemia. Empecemos por el dato de abajo. Ustedes recuerdan, ecuatorianos, del caso GEA, ese que nos debitaban 4, 5, 6 dólares de las cuentas de ahorros, de las cuentas corrientes, y nadie sabía cómo así le han debitado. Dicen, sí, alguna vez le llamamos, y por ahí parece que usted dijo que sí, le debitamos la plata de la cuenta. Eso es un escándalo mundial, ecuatorianos, mundial. Está siendo estudiado en universidades de Estados Unidos, de Europa, de lo que se llama un clásico fraude generalizado, en donde el gobierno era cómplice de esos débitos que hizo esta empresa GEA, que pertenecía al secretario particular del presidente Lenín Moreno. Ahí salieron a justificarse que no hay nada malo, que es un negocio, ni sé qué. Bueno, nosotros logramos descubrir, yo logré descubrir
que parte de esa plata que recaudaba la empresa GEA le daba por abajo el vueltito al banco desde el cual se debitaban esos recursos. Y en este caso, en el Banco de Guayaquil. Por ejemplo, solo en un año se había debitado 6.3 millones a los clientes del Banco de Guayaquil y al banco le devolvieron 4.3 de esos millones. 4.3. Así que no era solo una estafa de la empresa G, amiga de Lenín Moreno, sino que era también complicidad del Banco de Guayaquil para sacarle directamente los recursos a sus clientes. Y ya, vayamos a ver la ruta de ese dinero, cómo se va a paraísos fiscales, a empresas offshore, de los amigos de Guillermo Lazo, de los amigos de Lenín Moreno, y que luego terminan financiando campañas oscuras de esos candidatos de la derecha. Pero además, perdóname que te interrumpa, ¿y dónde está la investigación de parte de quienes tienen que hacer la investigación? Porque la investigación pues imagínate, es tuya. Con asambleístas, con compañeros, con la parlamentaria andina, Pamela Aguirre, se metió una denuncia pues a la Contraloría del Estado, porque este señor Eduardo Jurado tenía empresas secretas en el exterior mientras era secretario de la presidencia, y pregunta a ver si la Contraloría hizo algo siquiera. Nada, ni siquiera avanzaron en la investigación. Por eso sabemos cuando hablamos de que aquí están escondiendo la corrupción del gobierno de Lenín Moreno y han montado un show enorme para perseguir las fuerzas progresistas de nuestro país. Y veamos otro caso también de corrupción, específicamente de peculado bancario, que está sancionado en nuestra legislación, en el Código Penal. Este se llama el caso Libercostas. Es una empresa que tiene montado los amigos de Lazo y el propio Lazo para desviar los fondos del Banco de Guayaquil, es decir, de los clientes, de los depositantes del Banco de Guayaquil, para pagar su campaña presidencial. Lindo, pues, ¿no? Ahí sí tiene una chequera ilimitada usando la plata de los depositantes y no jugándose su patrimonio personal. Por eso, mientras nosotros tenemos que hacer una campaña de crowdfunding, de hacer vaca con los aportes ciudadanos, porque esta es una campaña ciudadana, ellos tienen una chequera ilimitada porque están usando la plata de los depositantes. Eso se llama peculado bancario y es un delito en la legislación ecuatoriana. Muy pronto vamos a presentar esta queja a nivel de la Fiscalía porque no es correcto que simplemente se estén cogiendo la plata de los depositantes para financiar su campaña. Eso no es correcto, ecuatorianos, y tiene que ser revisado. Pero avancemos a la última lámina antes de escuchar a más ecuatorianos que nos quieren contar sus experiencias. Carlos, mira las utilidades que han tenido. Sí, esto es importantísimo, Andrés. Porque, Andrés, mira cómo la afectación que tenemos en la pandemia, entre 9 a 12% del Producto Interno Bruto. Y las ventas en relación al año pasado disminuyen en 23.000 millones de dólares. Pero sin embargo, de aquello, mira esto, mira las utilidades. El año pasado tuvieron más de 600 millones de utilidades los banqueros, el año en que la economía ya estuvo mal, en el 2019, perdón, todavía estoy pensando en 2020. Y en el 2020 tuvieron 300 millones de utilidades, 300 millones de ganancias, cuando el resto del país está quebrado, cuando se han caído los ingresos, cuando ha aumentado el desempleo, la pobreza, la desigualdad, cuando los negocios están en quiebra. Los banqueros han ganado solo la mitad de lo que ganaron en el 2019 y se están quejando. Aquí tienen que poner de parte, porque nosotros estamos apostando a que sí, hay que atender primero a las familias ecuatorianas, a las más vulnerables, pero eso nos beneficia a todos, porque genera circulante, genera que la actividad económica esté bien para todos. Pero bueno, es momento, Carlos, de que escuchemos los testimonios de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas, Luz Paredes y Marco Bustillos, que junto con miles de ecuatorianos han sufrido el impacto de este desgobierno, de este cogobierno de Moreno y Lazo, que solo ha favorecido a los banqueros y han dejado abandonadas a las familias ecuatorianas. Y aquí está la importancia de tu recorrido, de mi recorrido, de nuestro recorrido, de estar en contacto con la gente, porque a partir de esa angustia y desesperanza
encontramos lo que está viviendo realmente nuestras hermanas y hermanos y casualmente a partir de eso tomar las soluciones que tenemos que tomar. Escuchemos a Luz. En realidad esta pandemia nos afectó bastante, especialmente a la gente que más trabajamos, a la gente que vivimos en el día a día. En el caso mío me tocó despedir a mi trabajadora porque no me alcanza para pagar, motivo por el cual uno solo trabaja es para pagar a los banqueros y nada más, y para pagar los arriendos, y así sobrevivimos. Yo por la pandemia me cobraron $100 más en la banca. ¿Por qué? Porque no nos perdonaron un centavo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar así si no tenemos la ayuda de los gobiernos, de los políticos que dirigen el país? Porque los pobres estamos cada día más pobres. Hemos sufrido casi todos los negocios aquí, algunos han cerrado, otros se han ido del barrio. Nosotros como tiendita hemos sustituido algo, pero igual los proveedores tenemos que cancelar, algunos nos han retirado el producto. A los negocios pequeños nos ayuden, incluso la luz, agua, el teléfono ha sido gravísimo pagar y ellos no perdonan nada. Ni un centavo nos han bajado en la luz. Dice que quería hacer una reprogramación aquí de la luz de la tienda porque teníamos casi 8 meses vencidos. Me dijeron que los negocios no se puede hacer ningún convenio, tienen que pagar todo antes que le cortar. Tenaz, ¿no? Como viven la realidad de las familias ecuatorianas, en donde un gobierno indolente ni siquiera ayuda a reprogramar el pago de la luz eléctrica, ni siquiera ayuda a que los banqueros reprogramen las deudas de los ciudadanos. Así que sí, a usted, comerciante, a usted, madre de familia, a usted, padre emprendedor que está luchando todos los días, usted también ha vivido esa realidad y está viendo cómo ha habido un abandono total, donde nos han dejado al borde de la miseria por atender los caprichos de los banqueros. Pero veamos ahora la propuesta que tenemos para los ecuatorianos. Perdóname que te interrumpa. Es que este es el reflejo de la visión de este cogobierno de Moreno con Lasso. Construir una sociedad no de oportunidades, sino de esclavos financieros. Y eso es lo que nos indigna. Y por eso estamos aquí en representación de un pueblo, para caminar junto a ellos y sacar adelante nuestra patria ecuatoriana. Pero es sencillo, los ecuatorianos nos debemos preguntar, ¿qué incentivo tiene, qué razón tiene un banquero de querer ser presidente si no es simplemente fortalecer más sus ganancias de su negocio? Y hacia eso se han dedicado estando en la asamblea con el partido, básicamente a favorecer su negocio. Imagínense, si es que llega a la presidencia, si es que quiere llegar, es para seguir lucrando, para beneficiar su interés individual y no como queremos hacerlo nosotros, de servir a los ecuatorianos, de poder aportar a nuestro desarrollo. Veamos las láminas con nuestra propuesta que les teníamos preparadas para este momento. Miren, aquí tenemos que partir de un principio, como lo ha dicho Carlos. Tenemos que partir de que primero están las familias ecuatorianas. Primero las familias ecuatorianas. Hay oportunidades para emprender, hay oportunidades para desarrollar los negocios, hay oportunidades para tomar deudas, pero todo eso debe tener como prioridad el bienestar de las familias ecuatorianas. Por eso nosotros decimos que nuestro programa económico de la esperanza es la gente antes que estas utilidades extraordinarias récord que están teniendo los banqueros en el Ecuador. Vamos a la siguiente lámina. Mira, para ti, joven estudiante, que estabas motivado y convencido con esas ganas de seguir formándote, de seguir ganando conocimiento para aportar a tu familia, a tu comunidad, pero también para aportar al desarrollo de tu país, que decidiste emprender una maestría, un posgrado, que decidiste matricularte para poder seguirte formando y que luego, llegado la pandemia, ni siquiera te dieron una mano para poder diferir, para poder reestructurar tu crédito estudiantil. Muchos jóvenes ecuatorianos como tú están en el desempleo, sin la oportunidad de generar ingresos y sin embargo con el acoso de la banca de que hay que pagar ya los intereses y el capital del crédito educativo. Por eso, para llegar a más de 30,000 jóvenes ecuatorianos que tienen crédito educativo en el sistema bancario, muchos de los cuales provienen del ex-IES o del IFTH, van a poder obtener un diferimiento, una reducción de tasas de interés
y una reducción en general de la cuota para poder pagar el crédito educativo. Vamos a tener algunos meses de gracia para que no haya una presión inmediata y primero nos recuperemos en general en la economía, generando oportunidades de trabajo digno para que luego pueda pagarse ese crédito educativo. Pero Andrés, nosotros sí vamos a tener en nuestro corazón a los jóvenes y a los estudiantes de nuestra patria que han querido formarse y que necesitan que les demos una mano de una. Andrés, en relación a este punto, estuve en el sector de la Marta de Roldós en la primera fase de la Gira de la Esperanza. Y ahí un ciudadano me decía que él se había acercado a reestructurar y refinanciar el crédito para la educación de su hijo. ¿Y sabes lo que hicieron? Capitalizar los intereses. Es decir, para reestructurarles, cogieron el capital, los intereses adeudados se los sumaron al capital y volvió una nueva deuda. Y eso es ilegal. Es ilegal e inconstitucional, se llama anatocismo y está prohibido en el 290 de la Constitución ecuatoriana. Todo eso vamos a investigar, no vamos a dejar que quede en la impunidad este maltrato a nuestros ciudadanos, especialmente a los jóvenes que han querido formarse, que han querido hacer un servicio a su patria y que han sido ahorita abandonados. Pero para ellos tenemos una gran iniciativa. También vamos a realizar una reestructuración obligatoria, no como le ha hecho este gobierno, opcional, que el acuerdo entre las partes, ni sé qué, no. Aquí es una reestructuración obligatoria, por pedido del cliente. Si es que el deudor, si es que el cliente se ve en la necesidad de reestructurar el crédito para que la cuotita que tiene que pagar mes a mes se reduzca con más plazo, con menor tasa de interés, eso es lo que vamos a hacer. Y si el banco tiene que facilitar esa reestructuración, por supuesto que lo va a hacer, porque ahora sí va a haber un gobierno, un Estado que regule, que haga que se cumpla la legislación, porque primero tenemos que defender a las familias ecuatorianas y no a los bolsillos de los banqueros. Pero miren, esto es sentido común. ¿Cómo puede ser posible que una familia ecuatoriana quiera exigírsele que se recupere, que emprenda, que retome la actividad, si es que tiene una mochila tan pesada como un montón de piedras a partir de esta deuda que es impagable? Necesitamos generarle un alivio, bajarle un poco la carga de piedras de esa mochila para que nuevamente pueda emprender, para que nuevamente pueda regularizar su situación en la familia. Usted, madre de familia, sabe exactamente de lo que me estoy refiriendo. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo porque todas las familias necesitan ese alivio. ¿Y sabes qué más está pasando, Carlos? Que ahora los banqueros están dedicados primero a acosar a las familias llamándoles por teléfono todos los días a decir que fue que ya tiene que pagar y hasta por la llamada les cobran hasta $20 en algunos casos. Es terrible lo que está ocurriendo en el Ecuador y eso nos dicen en los distintos recorridos que hemos conversado con la gente. En vez de darle oxígeno a la gente, le están quitando el oxígeno a la gente. O sea, pero es que si ya le tienen ahogados hasta acá y todavía más les llaman a acosar en una pandemia como la que estamos viviendo. Así es, por eso hablo yo, que ellos entienden de construir una sociedad de esclavos financieros. Cuando alguien está enfermo y tiene dificultades de respirar, ¿no?, le pones oxígeno. Acá más bien se le quita oxígeno, que es la necesidad de alivianar esa gran carga en la mochila que tú mencionas, Andrés. Ahí está la ¿sabes? En la gente. ¿Sabes lo que están haciendo también ahora? Están asustando a la gente enviando lo que se llaman notificaciones de coactivas. Les dicen, oye, tú ya vas tantos meses vencidos, te vamos a iniciar la coactiva para quitarte pues la casita, el carro, la moto, el activo productivo, el negocio, el local. Ya están empezando a notificar con coactivas y a nuestros hermanos ecuatorianos eso les tiene también muy asustados porque saben que un gobierno que está gobernado realmente por los banqueros, sí van a hacerse la fiesta quitando los activos productivos a la ciudadanía. Pero sepan, ecuatorianos, nosotros no lo vamos a permitir. De hecho, vamos a plantear la prohibición de ejecución de coactivas
por lo menos hasta marzo del 2022, cuando se cumplan 2 años de esta pandemia que ha sido tan doloroso para los ecuatorianos. No podemos permitir que en medio de una pandemia y de una crisis tan grave empiecen a quitarle las propiedades a los ecuatorianos que lo han realizado con tanto esfuerzo, con tanto sudor, con tantas lágrimas. Nosotros sí sabemos cómo regular esto. Ecuatorianos, no se olviden que la actividad financiera no es que es un privilegio de ahí unos pocos iluminados. No. Las actividades financieras lo ordena nuestra Constitución. Es una actividad de orden público, es un servicio de orden público que está regulado, que se emite una licencia, que tiene que cumplir las regulaciones que establece el Estado y que tiene que estar altamente controladas, porque no es un juego. Eso tiene que estar al servicio del desarrollo de un país, y con un gobierno que sí defienda a sus ciudadanos, eso es lo que va a ocurrir. Y vamos también. Sí, dale, Carlos. Hay que revisar bien cómo funciona la central de riesgo, porque esa central de riesgo está impidiendo a la gente salir adelante. Porque si en una emergencia como esta, que es mundial además, que no es imputable, la crisis no es imputable al ciudadano sujeto de crédito, no pudo haber pagado, de remate lo ingresan en la central de riesgo, lo liquidan. Cuando tenemos que buscar es la solución de incorporarlo de nuevo a la vida productiva, a la vida económica, porque tiene que ver no solo con una unidad productiva, sino con el sostén, la sostenibilidad de su familia. Ahí están muchas micros, pequeñas y también medianas empresas, Andrés. Oye, pero ya hemos pedido al equipo técnico que analicemos toda la regulación de la central de riesgos, porque hay cosas que podemos corregir. Mira, hay cosas tan sencillas como que el periodo de lo que podríamos llamar recuperación del perfil de riesgo, que ahora se demora más de 6 meses, en el contexto de la pandemia, para las víctimas de la pandemia, pueda reducirse mucho más, y de esa manera dar una nueva oportunidad al pueblo ecuatoriano, dar ese oxígeno al cual tú te refieres. Así que sí se puede hacer. Afortunadamente nosotros estamos bien preparados para eso. No somos improvisados ni estamos disfrazándonos de defensores de las víctimas. Aquí tenemos una larga carrera del servicio al pueblo ecuatoriano con la adecuada formación para defender, sí, con elementos técnicos y profesionales, pero con la prioridad y el corazón en el pueblo ecuatoriano. Por eso también vamos a disminuir las tasas de interés mientras dure esta crisis para facilitar el acceso al crédito a bajo costo, Carlos. Vamos a disminuir las tasas de interés. Tú y yo lo hemos dicho en todos los espacios. No puede ser posible que tengamos unas tasas del 30% en una economía dolarizada, cuando tenemos que fomentar el crédito productivo, el crédito asociativo, el microemprendimiento, el emprendimiento de la pequeña y mediana empresa. Esa tasa va a bajar, y también va a bajar la tasa de financiamiento para las cooperativas, para los pequeños bancos, para que puedan seguir colocando y que nadie sea afectado. Aquí a nadie le interesa dañar a nadie, sino más bien de fomentar la producción mediante el crédito. Y aquí un mensaje, Andrés, directo al corazón de nuestra población rural. También a ellos, acceso a crédito a baja tasa de interés con acompañamiento, asistencia técnica, capacitación, formación continua y tecnificación, mecanización. Establecer a los sectores rurales de la patria mecanismos que puedan acceder a crédito y crédito con tasas preferenciales en esos sectores rurales, Andrés, que están olvidados, por cierto, en estos 3 años y medio. Absolutamente tenemos que hacer eso. Por eso hemos hablado en nuestro plan de trabajo digno, traer más de 3,000 millones de dólares que están en esa cuenta en Suiza, que el gobierno sale sacando además orgulloso de que han roto récords de plata guardada en el exterior en medio de tanto sufrimiento. Vamos a traer parte de esa plata para colocarlo en la economía popular y solidaria, en el crédito asociativo, en la ruralidad de nuestra patria, para que los agricultores, para que los campesinos puedan seguir produciendo y puedan mejorar su producción y seguirnos alimentando con tanto esfuerzo como lo hicieron durante la pandemia. Pero mira, no es solo la banca la que se ha portado mal con la ciudadanía en este gobierno de Moreno y Lasso, pero es el propio gobierno a través de las empresas de electricidad, por ejemplo, que nos venden la luz, que no han dado una mano a la gente, no permitieron que se pueda diferir o reestructurar también las deudas que se tiene
con el servicio de luz eléctrica, porque las familias han tenido que estar encerradas y eso aumenta el consumo del aire, de la refri, de la cocina, si es que es eléctrica o de inducción, del microondas. Eso aumenta el consumo de la tele, de la compu, y si están los niños también conectados, también aumenta el consumo eléctrico. Y eso no se ha tomado en cuenta para las necesidades de los pagos de los servicios públicos, porque es el impacto por dos lados. La familia, usted que nos está escuchando, madre de familia, disminuyen los ingresos por efectos de la pandemia y aumentan los gastos de luz también por efectos de la pandemia, porque toca estar encerrados. ¿Y dónde está el alivio? ¿Dónde está la facilidad para poder reprogramar esos pagos? Nosotros, como ya lo hemos demostrado, en la Revolución Ciudadana tuvimos una política inteligente de tarifación eléctrica, de crédito de las mismas empresas para facilitar el acceso a la electricidad y a los servicios. Vamos a establecer una reducción también de las comisiones, por un lado, que nos cobran los servicios bancarios, y por otro, de los servicios básicos que tiene que pagar la gente. Todo ahora la banca saca provecho, que uno imprime un papelito en el cajero, 35 centavos, que uno hace una transacción, 50 centavos, y en el caso de los servicios básicos, también nos sacan la madre con unas cuentas vencidas que se han ido acumulando y que la gente necesita tener un alivio. Por eso tenemos que dar una mano de una, compañeros. Pero Andrés, esa mano de una, tenemos que entenderla, y que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo tienen que entender que nosotros nos vamos a preocupar fundamentalmente, si bien por todo el Ecuador, pero fundamentalmente por los vulnerables de nuestra patria y por la clase media del Ecuador. 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Cae por su propio peso hacia dónde tenemos que orientar nuestras políticas públicas, nuestra prioridad y nuestra preocupación, pues, Andrés. Esa es, Carlos. Yo creo que el pueblo ecuatoriano sabe esto, ¿no? Por eso las madres de familia, los comerciantes, los estudiantes, todos quienes nos están viendo, saben que por aquí es la opción para recuperar nuestra dignidad. Hay gente que ya hemos demostrado que sí podemos tener un gobierno al servicio del pueblo, que dé oportunidades para todos. ¿Acaso que aquí estamos hablando de dañar a nadie? No, pero sí de que tengamos la prioridad, como tú bien lo has dicho, en las familias más vulnerables de nuestra patria. Para eso queremos servir al Ecuador y eso es lo que vamos a hacer. Pero ese es otro tema, Andrés, perdóname que te interrumpa. Cuando nosotros hablamos del 1.000 para el millón de madres de familia que tienen entre 3 y 4 hijos, ¿qué se nos dice? ¡Ay, qué irresponsables! ¿Cómo le van a dar esa plata a él? Y hace poco hubo un representante de una universidad en Quito que se expresaba de una manera que se notaba que desprecia a los pobres. Pero claro, cuando nosotros nos preocupamos por los pobres, la clase vulnerable, somos irresponsables. Pero cuando ellos prefieren generar programas de salvataje para unos cuantos banqueros que quebraron gran parte de la banca y que no están privados de la libertad porque no se realizaron las investigaciones, que al Ecuador le costó más de 7.000 millones de dólares, ahí sí, técnicamente es responsable. Ahí está la incoherencia, Andrés. Ese absolutamente. Es la república que tenemos que cambiar. Jamás salieron a pronunciarse. Oye, hay tantos episodios de estos que vivimos en nuestra historia, la sucretización, el feriado bancario con ese salvataje enorme. También tuvimos hasta hace poco, recuerda que el gobierno de Moreno perdonó miles de millones de dólares en impuestos a las familias más ricas. ¿Y dónde están pues los que salieron a decir que era irresponsable, que era gente que no necesitaba, etcétera? Ahí sí, primeritos aplaudieron la medida porque era a favor de los más ricos de este país. Y es más, ni siquiera ecuatorianos, Carlos, porque la gran mayoría de esa plata fue perdonada a empresas que se llevaron esa plata al exterior. Eso también lo tenemos estudiado y significó un fraude millonario para nuestro país. Por eso ahora esa prioridad de poner $1.000 millones, $1.000 a 1 millón de familias vulnerables en el Ecuador es para ti, para usted, madre de familia que nos está escuchando, que nos está viendo o que va a escuchar este video luego una transmisión. Sabe
que tenemos que generar un alivio contundente para la familia ecuatoriana, porque sí, vamos a generar fuentes de trabajo digno, con afiliación, con estabilidad, pero eso toma un poquito de tiempo, porque las necesidades son inmediatas. Por eso hemos dicho $1,000 a 1 millón de familias ecuatorianas en la primera semana de nuestro gobierno, y sabemos cómo hacerlo. Sabemos exactamente la norma que tenemos que modificar para que eso pueda ser posible, y eso sí, debemos evitar que este gobierno nefasto implemente esa ley de reforma del Banco Central, que lo que quieren es privatizarlo y quitar la posibilidad a un gobierno soberano y digno que pueda atender a sus ciudadanos, que pueda atender a usted, madre de familia. Y aquí tenemos que advertir a la ciudadanía, a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, a las prefecturas, a la economía popular y solidaria, a las micros, a las pequeñas, que el que quieran privatizar el Banco Central para blindar esa autonomía, en vez que nos permita autofinanciar al Estado ecuatoriano en momentos de crisis como lo hacen todos los países del mundo, les va a afectar directamente a la sostenibilidad corporativa, institucional y de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Porque a la hora de la verdad, ¿a quién representan los municipios? ¿A quiénes representan los consejos provinciales? ¿A la gente? ¿A quién representan las micros, las pequeñas y las medianas empresas? ¿A quién representa la economía popular y solidaria? ¿A nuestra gente? Ahí está, ciudadanía, a estar atentos, a ponerse de pie y evitar que ese proyecto de ley que quiere enviarlo en este mes lo envíen y que pase y que lo vayan a aprobar. Porque el que vote por ese proyecto de ley, en favor de ese proyecto de ley, está traicionando la posibilidad de que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, salgan adelante, que nuestro país salga adelante. Esto es súper importante, Carlos, y bien que lo mencionas. Esto es tan importante que si es que se aprueba ese proyecto de ley, los gobiernos locales jamás van a recibir lo que les debe el gobierno. Los proveedores del Estado jamás van a recibir lo que les ha quedado debiendo este gobierno. Todos a estar atentos para que no pase ese proyecto de ley, para que evitemos que quieran privatizar el Banco Central y seguir acumulando deudas sociales con el pueblo ecuatoriano, con los gobiernos locales, y eso sí, tener la platita guardada en ese banco de Suiza. Carlos, yo te pido, por favor, manténme al tanto de todo, de cómo evoluciona este proyecto de ley, porque los ecuatorianos tenemos que impedir que ese proyecto de ley sea exitoso. Tenemos que impedir que esa reforma se apruebe, porque eso sería un golpe muy dañino para los ecuatorianos. No solo que nos quitaría los recursos para poder atender la crisis, sino que además entregaría toda la regulación a los banqueros para que luego puedan seguir aumentando las tasas de interés, seguir aumentando las comisiones y repartirse el control de la regulación del sistema financiero, que ya vemos que es tan importante. Pero bueno, Carlos, tenemos preguntas de la gente que ha estado sintonizada hasta ahora aquí en el Facebook Live. Les agradecemos tanto por acompañarnos, por poder compartir todo este análisis sobre la realidad económica del Ecuador, sobre las familias ecuatorianas, sobre tanto dolor que ha estado causado por la prepotencia de los banqueros, que han sido quienes realmente han estado gobernando. Yo no quisiera ni imaginarme 4 años más de un gobierno de banqueros. Eso sí sería ya el acabose de las familias ecuatorianas. Veamos, Carlos, si tenemos preguntas en tu caso y en mi caso también, para poder atender. Creo que con unita o dos podemos atender a los ciudadanos. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Comienza tú, comienza, Carlos. A ver, aquí tengo una pregunta que me llega desde Manabí. Fabricio Ponce, alcanzo a leer aquí, dice: tengo una pequeña fábrica de zapatos. Antes de la pandemia había tomado un crédito para ampliar la producción y con una caída de ventas del 30%, me está costando sostener a las 3 personas que trabajan conmigo. Ustedes, ¿qué van a hacer con quienes tomamos crédito para ampliar nuestra producción? Mi querido Fabricio, una de las soluciones ya está dentro de la propuesta de la creación de trabajo digno. Establecemos un copago para las empresas privadas, para las micros sobre todo, y para las pequeñas, para poder mantener el empleo. Porque el mantener el empleo, y si nosotros como Estado asumimos ese 50% de la nómina, ¿qué va a pasar? Tú puedes mantener tus trabajadores y esos trabajadores van a mantener ingresos, y esos ingresos que van a mantener los trabajadores, ¿qué les va a permitir? Consumir pues en la economía. ¿Y consumir en la economía qué significa? Comprar.
para satisfacer las necesidades de sus familias. Y cuando la gente tiene, la gente tiene trabajo, los trabajadores tienen ingresos y esos ingresos les permiten comprar, ¿qué va a pasar? Compran productos y esos productos los tiene que producir el sector productivo. Comienza a crecer la producción y a mayor producción se requiere mayor empleo y mayor inversión. Pero por otro lado, estamos también planteándote ahorita, hace un momento, es la reestructuración obligatoria de aquellos créditos que lo adquiriste antes de la pandemia, pero que por la pandemia, al disminuir tu venta, entraste en complicaciones. Primero vamos a revisar la central de riesgo para que tú no tengas problemas de estar siendo un esclavo financiero. Y dos, la reestructuración obligatoria de ese crédito para darte oxígeno, mi querido Fabricio. Así nosotros entendemos que esa angustia y esa desesperanza nos debe permitir a nosotros plantearte las soluciones para que tengas acceso a una calidad de vida, a la paz y la tranquilidad de tu microempresa, de tu pequeña empresa, de tu mediana empresa y la paz y la tranquilidad sobre todo de tu familia, mi querido Fabricio. Chévere, yo aquí tengo una pregunta de Paola Ortiz desde Galápagos, 1 hora menos en la región insular. Ya vamos casi 1 hora conectados en este Facebook Live, Carlos, y tenemos más de 2.300 personas en vivo. Galápagos a hacer campaña, encárgame ir a Galápagos a hacer campaña. Ya vamos a distribuir esa tarea, estoy bien codiciado ese viaje. Pero bueno, dice, ¿cuál es el plan de su gobierno para aquellas personas que tenemos hipoteca con el BIES y que no podemos pagar por la falta de empleo? Mira, estas propuestas de reestructuración que estamos abordando el día de hoy, que las hemos comentado con Carlos y contigo, con toda la ciudadanía, también van a aplicar para el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Necesitamos dar un alivio también a la clase media que ha tenido un empleo estable durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, quizás logró mantener a los primeros años del morenato y luego por la crisis económica, por esta crisis autoinducida que le hemos denunciado desde el primer momento, luego terminó perdiendo su fuente de trabajo. Nosotros tenemos que dar un alivio a esas personas también, a esa clase media a la cual seguramente te perteneces, Paola, y de esa manera reestructurar, generar unos meses en donde no hay que cubrir una cuotita para que haya un alivio financiero inmediato y luego renegociar el tamaño de la cuota para que sí, tal vez se pueda renegociar los plazos, una mejor tasa de interés, cuidando también los recursos de los afiliados, pero dar un alivio a los deudores y sobre todo, la principal propuesta nuestra es generar trabajo digno, volver a tener estabilidad laboral, volver a tener condiciones, volver a tener aportes a la seguridad social para que puedas cumplir, como tú quieres hacerlo, las obligaciones con el sistema de seguridad social, en este caso con el BIES, que para muchos ecuatorianos, centenas de miles de ecuatorianos, significó su primera casa con la Revolución Ciudadana. Así que eso lo vamos a retomar, querida Paola, y un abrazo a toda la provincia de Galápagos que también nos está sintonizando en este Facebook Live. Estamos también en el Instagram Live y en las otras redes donde este mensaje será reproducido. Atendemos una pregunta más, Carlos. Sí, cómo no. Solo una pregunta más. Hay varias preguntas, pero bueno, por efectos de tiempo no lo sé. Vamos, voy a alcañar con Alexandra Cabrera. Alexandra Cabrera me dice una pregunta. Dado que esta situación me produce mucha angustia, me he quedado sin empleo y ahora solo tenemos el ingreso de mi marido. La cuota de la hipoteca es muy alta. ¿Podemos pagar menos? ¿Usted tiene alguna solución para lo que estamos en esta situación? Va en la línea de lo que tú acabas de responder. Es decir, para los créditos hipotecarios, si es del BIES, etcétera, etcétera, entra dentro de este proceso de reestructuración. Y sí, en el Ecuador hay una realidad. Hoy la pareja trabaja. Se necesitan los ingresos de la pareja. Por tanto, cuando una pareja se queda sin trabajo, se produce un desequilibrio. Por eso es importante esa propuesta del copago en las nóminas del sector privado, micro, pequeña fundamentalmente y mediana a lo mejor,
para que puedan mantener el trabajo y para que puedan recuperar la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra que tienen ustedes. Y por eso que el planteamiento, no solo la reestructuración que estamos hablando, sino de la creación de 800.000 plazas de trabajo digno a través de distintas aristas, de distintos frentes, los 1.000 para el millón de madres, la inversión intergubernamental de 3.000 millones para articularlo con los gobiernos autónomos descentralizados que generan como 150.000 plazas de trabajo dignos también, el copago para los jóvenes, la economía popular y solidaria en modelos de asociatividad y cooperativismo que también incorpora personas al trabajo, la restitución de los médicos, enfermeros, tecnólogos de la salud pública, de los maestros que fueron expulsados, que tenemos que proteger aquello a través de todo ese trabajo digno, de esos 800.000 plazas de trabajo que tenemos que generar, que vamos a generar en 4 años. Les recuerdo, Correa, Rafael, en 10 años generó 1.243.000 plazas de trabajo. Nosotros en 4 años planteamos 800.000 plazas de trabajo dignos, mi querida Alexandra. Tenemos y conocemos de tu angustia, de la angustia y la desesperanza. Por eso venimos a hacer propuestas concretas y las exponemos a ustedes, porque nosotros no nos da miedo debatir, lo planteamos, no descalificamos, planteamos, nos gusta debatir, nos gusta proponer, porque nuestras propuestas salen de la construcción conjunta con ustedes. Tenemos una última pregunta. Vamos a atender la pregunta de Andrea Morales, de la provincia del Guayas. Dice, para los estudiantes... Claro que sí, la bella provincia del Guayas, donde además tenemos un respaldo masivo. ¿Cómo voy a olvidarme ese día de octubre, un día antes del 9 de octubre, el 8, en la 9 de octubre, el 8 de octubre convocamos una caminata que yo pensaba que iba a ser de 20, 30 personas, se llenó todo el 9 de octubre, la gente realmente nos sorprendió hasta nosotros mismos, el masivo respaldo con el cual se envió un mensaje claro a los que quisieron impedir la participación de las fuerzas progresistas de este país, de las fuerzas democráticas de este país, de las fuerzas patrióticas de este país. Y ese llamado de Guayaquil fue absolutamente clave para girar la historia del Ecuador, y ahora estamos aquí hablando frente a ustedes con la papeleta impresa, por cierto, según información que ya tengo ya en el Instituto Geográfico Militar. Ahí estamos en el primer casillero, Carlos queridos, listos para servir a la patria el 7 de febrero. El casillero hacia la izquierda, lista 1. El primer casillero, el primero en tu corazón también, en ese estamos. Mira, ahí inició el gran despertar, ciudadano por defensa de la democracia. Ahí fue. Eso nos motiva, eso nos inspira. Claro que sí, ese día... La reacción ciudadana. Ese día queda grabado, oye, en mi memoria y en la historia del Ecuador, ojalá. Pero bueno, Andrea Morales nos dice... Andrés, ¿te acuerdas de algo? Ya llegó el binomio. Claro, claro, lindísimo también. Grandes jornadas que hemos vivido juntos, sí. Carlos. Esta campaña tiene tantos momentos memorables, ¿ah? Bueno, y todavía falta la parte más candente, ¿ah? Que aguanten ya, apenas mi médico me permita volver al ruedo, estaremos ahí siguiendo generando candela en todo el Ecuador. Para los estudiantes que hicimos un préstamo bancario para estudiar una maestría y ahora no tenemos trabajo, ¿hay algún programa de incentivo para refinanciar la deuda sin tanto trámite? Sí, tocaya. Sí, Andrea, justo de lo que hemos hablado el día de hoy. Esa acción la vamos a tomar unilateralmente mediante las regulaciones que emitirá el Estado para que la reestructuración del crédito estudiantil sea automático, sea por dirección del Estado, generando un periodo de gracia, una reducción del tamaño de la cuota y, si es necesario, extender el plazo del mismo para dar una ayuda a quienes han tomado el crédito estudiantil y que no han podido tener o suficientes ingresos o nada de ingresos para poder cubrir esa necesidad. Ese es crédito que además se da con plata del propio Estado. Así que es inverosímil, es increíble que hasta la fecha el gobierno no haya hecho nada por ayudar a los deudores del crédito estudiantil, que en su absoluta mayoría
están administrados por la institución estatal o de propiedad del Estado, como es el Banco del Pacífico. Pero bueno, compañeros queridos, estamos ya dando el cierre de este hermoso Facebook Live que hemos tenido. Antes que usted cierre, a ver, Carlos, dale. Déjame decir dos cosas. Un mensaje a nuestra nación ecuatoriana, a nuestros hermanos y hermanas. No es cuestión de solo elegir al binomio de la esperanza, Arauz y Rabascal. Necesitamos que voten por la lista de asambleístas nacionales y provinciales. Y esto a propósito de lo que me pregunta Marta Mera de Pichincha, que si para rebajar las tasas de interés necesitamos mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. No, para eso no necesitamos mayoría en la Asamblea Legislativa, pero sí necesitamos para bajarnos, darnos de baja, derogar, si se quiere, esa ley mal llamada humanitaria y para aprobar todas las leyes que faciliten el empleo, la producción, la vida, la salud de los ecuatorianos y la educación. Para eso necesitamos mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Mi querido Andrés. Claro que sí, Carlos. No, será contundente ese pronunciamiento popular el 7 de febrero en el binomio, en la asamblea, en los provinciales, en el Parlamento andino, todito uno. Ya digan los sinvergüenza que ya estamos con toda la campaña, todito uno a votar. Ya se acabó la época del odio, ya se acabó toda esa época de la mala onda, del codazo. Ahora estamos en la época de la esperanza, del futuro, de la dignidad del pueblo ecuatoriano, y esa opción está en la lista 1, compañeros. Así que a votar ese 7 de febrero por la lista 1. Yo quiero cerrar esta transmisión del Facebook Live, invitándoles a un nuevo hito de esta campaña llena de alegría, de creatividad, de enorme talento, para resumir lo que ha sido la lucha de hasta ahora, para que podamos estar en la papeleta, para que las voces del pueblo ecuatoriano puedan ser expresadas, para que la voluntad del pueblo ecuatoriano pueda ser escuchado y que puedan aprender un poquito más de la historia de Carlos Rabascal y de Andrés Arauz. Les invito a que vean el tráiler, el anticipo de lo que será el documental Trabajo, Futuro y Dignidad, que lo lanzaremos el día de mañana a las 7 de la noche, domingo 3 de enero, 7 de la noche, el lanzamiento del documental Trabajo, Futuro y Dignidad. Y ahora vamos a ver un adelanto de este tráiler. El día de mañana estén sintonizados en Facebook Live, en YouTube, en todas las redes. Va a estrenar el documental llamado Trabajo, Futuro y Dignidad, que relatará lo que ha sido este trayecto de campaña, que les contará quiénes somos nosotros, Carlos Rabascal y Andrés Arauz, y cómo vamos a recuperar la patria, cómo vamos a recuperar el futuro de nuestro país. Vamos adelante con el tráiler del documental. Si mi papi se demoraba medio día más, mi papi explotaba. Ya estaba bien inflado su cuerpecito, porque aparte de eso no tenía formol, nadie tenía formol. No fue falta de ideas, no fue falta de recursos, fue falta de corazón. Esta traición tan grande al pueblo, quedarnos así, es muy duro. No nos juzguen tal vez porque fuimos creados en cierto gobierno o porque fuimos apoyados por tal presidente. Júzguennos por nosotros, por lo que hacemos. Hay gente que piensa que nuestra prioridad en los primeros 100 días es el odio, la venganza. Todos somos uno, todos somos uno. Andrés Arauz tiene un reto histórico. Joven, preparado, con experiencia, pese a su juventud. Que él representa el cambio que está esperando, que necesita Ecuador. Bueno, Andrés es fuera de serie, ahí está su currículum y creo que va a ser un gran presidente del Ecuador. Porque en el Ecuador sí podemos recuperar el futuro, sí hay esperanza el 7 de febrero del 2021 y reconstruyamos la unidad latinoamericana. ¡Allá Ecuador! ¡Allá nuestra América Unida! Todos votamos por la uno, en plancha la asamblea y presidente Andrés. La transformación implica la existencia de un proyecto previo que requiere primero soñar en colectivo. Soñamos, tenemos una visión, anhelamos ese futuro
y luego lo traducimos en planes, en programas, en proyectos, en obras, en crédito, en oportunidades y transformamos nuestra sociedad. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, mi presidente ¿Qué opinan, ecuatorianos? ¿Qué tal les pareció este adelantito de lo que será el documental que vamos a lanzar mañana? ¿Qué dices, Carlos? ¿Te gustó? Me encantó. Y hay que ver, mañana, si no me equivoco, es a las 7 de la noche, creo, ¿verdad? A las 7 de la noche en todas las redes sociales nuestras la van a encontrar. A estar muy atentos porque va a ser el documental más visto del 2021. Y ya para terminar, mi querido Andrés, permíteme decirte, señor presidente, un orgullo ser tu binomio y ser tu segundo a bordo y acompañarte en este equipo de trabajo que vamos a reescribir la historia del Ecuador. Claro que sí. Muchísimas gracias, hermano querido. Muchísimas gracias, Carlos. Yo quiero cerrar con un mensaje para todo el pueblo ecuatoriano. Miren, aquí ustedes han visto una demostración de nuestra capacidad para transformar el Ecuador, para poder recuperar el trabajo, el futuro, pero sobre todo la dignidad de todos los ecuatorianos. Hemos pasado por momentos durísimos, pero como bien se dijo ahí, no ha sido un problema de falta de recursos, ni siquiera de falta de ideas. Ha sido un problema por falta de corazón, por falta de prioridades. Y aquí, con Carlos Rabascal, con Andrés Arauz, con todo el equipo de la lista 1, del equipo del futuro, vamos a recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano. Para eso estamos aquí, para servirles a ustedes y no como otros han querido servir simplemente su bolsillo. Aquí vamos a servir a nuestra patria, servir al Ecuador y servir a todas las familias ecuatorianas. Les dejamos nuevamente con el tráiler del documental y les agradecemos por haberse quedado junto a nosotros en esta transmisión del Facebook Live y del Instagram Live. El 7 de febrero, todo uno. Trabajo, futuro y dignidad. Un abrazo. Chao, Carlos, querido. Chao. Papi se demoraba medio día más, mi papi explotaba. Ya estaba bien inflado su cuerpecito, porque aparte de eso no tenía formol, nadie tenía formol. No fue falta de ideas, no fue falta de recursos, fue falta de corazón. De esta traición tan grande al pueblo, quedarnos así, es muy duro. No nos juzguen tal vez porque fuimos creados en cierto gobierno o porque fuimos apoyados por tal presidente. Júzguennos por nosotros, por lo que hacemos. Hay gente que piensa que nuestra prioridad en los primeros 100 días es el odio, la venganza. Uno, todos somos uno, todos somos uno. Andrés Arauz tiene un reto histórico. Joven, preparado, con experiencia, pese a su juventud. Porque él representa el cambio que está esperando, que necesita Ecuador. Bueno, Andrés es fuera de serie, ahí está su currículum y creo que va a ser un gran presidente del Ecuador. Porque en el Ecuador sí podemos recuperar el futuro. Sí hay esperanza el 7 de febrero del 2021 y reconstruyamos la unidad latinoamericana. ¡Allá Ecuador! ¡Allá nuestra América Unida! Todos votamos por la 1, en plancha la asamblea y presidente Andrés. La transformación implica la existencia de un proyecto previo que requiere primero soñar en colectivo. Soñamos, tenemos una visión, anhelamos ese futuro y luego lo traducimos en planes, en programas, en proyectos, en obras, en crédito, en oportunidades y transformamos nuestra sociedad. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, mi presidente Andrés.